buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de parte de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo recordarte que la palabra de Dios es su voluntad revelada, que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cuándo lo dice, a quién se lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, a dónde lo dice y para qué lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, voy a operar las manifestaciones que Dios hizo disponible desde el día de Pentecostés para que nosotros las usemos. En esta oportunidad voy a hablar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Ayer toshobi hebreo y kaikana, esantantana kando kosheka aquí, berekere kende neskende toi kaiko pushe, blikboso pakatikatai. Hijitos míos amados, mi palabra es mi voluntad revelada. Deben caminar conforme a ella. Yo la he dejado disponible para enseñar, para redarguirlos y para corregirlos. Manténganse firmes, confiados, que la palabra que yo he dado es mi voluntad revelada. Bendito seas, Padre amado, por estas palabras y por esta exhortación y consolación de recordarnos que tu palabra es tu voluntad revelada. Dicho todo esto, quiero que pasemos ahora a la enseñanza del día de hoy, que yo titulé Conociendo a Dios por medio de su palabra escrita, sus características fundamentales. Deseo que me acompañen, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 17, leemos el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios se da a conocer y el medio legítimo y objetivo por el cual lo hace es su palabra escrita. No conocemos a Dios por experiencias subjetivas, sino por revelación escrita y registrada. El primer punto para comenzar esta enseñanza es que Dios se revela por medio de su palabra, la palabra como revelación objetiva. Por favor, acompáñenme al libro de Salmos. En el capítulo 19 leemos el versículo 7. La ley de Jehová, es decir, su palabra, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada. La palabra griega es theopneustos, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra inspirada, o mejor dicho, la palabra griega que es traducida inspirada, es theopneustos, que significa que Dios sopló la palabra que es procedente de Dios. Es una figura literaria que le da características humanas a Dios. Recuerden esto muy importante. Las figuras literarias fueron puestas por Dios para enfatizar o resaltar aquello que Dios quiere resaltar o aquello que Dios quiso o quiere que la gente tome nota de ese tema. Dios es espíritu, por lo tanto Dios nos sopla, Dios nos respira. Entonces, cuando nosotros veamos que en la Biblia se escribe o se dan a conocer actitudes humanas o objetos humanos como Dios sopló, el brazo de Jehová, etcétera, etcétera, son figuras literarias. Que lo que busca Dios es enfatizar, remarcar. ¿Qué es lo que está remarcando en este contexto? Que la palabra provino o proviene de Dios.
La fuente de la Escritura es Dios. La Escritura no contiene ideas sobre Dios. Es Dios comunicándose con el hombre. Como yo les acabo de decir, esa figura literaria también se la conoce como antropoformismo verbal. Dios habla para que el hombre pueda comprender. Pero recuerden esto, Dios es espíritu, la naturaleza esencial de Dios. Juan, por favor, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, neuma, y los que le adoran en neuma y en verdad es necesario que adoren. La palabra griega neuma significa espíritu, aliento, esencia invisible. Primera de Reyes, por favor, capítulo 8, versículo 27. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Dios no es material, Dios no es limitado, no es una proyección humana. Esa es la característica revelada de Dios. Fíjense, Dios es santo. La santidad como atributo central es otra de las características de Dios. Isaías, por favor, capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, agios en la palabra griega, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, agios, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Como acabo de decir, la palabra griega para la traducción santo es agios, que significa separado, distinto, consagrado. ¿Sabías vos que cuando confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, Dios te hizo santo? Tú a partir de ese momento fuiste apartado, separado, distinto, consagrado. Por lo tanto, y esto es muy importante, no es que sos santo porque hiciste una buena obra. No, Dios te revistió de la santidad de Jesucristo por haber creído en la obra redentora de Jesucristo y en la obra redentora que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Hay una figura literaria interesante que es la triple repetición. Santo, santo, santo. Es un énfasis máximo propio del hebraísmo. La santidad no es conducta primero, es naturaleza divina. Otra característica de Dios es que Él es justo, justicia perfecta y sin acepción. Por favor, te pido que me acompañes al libro de Deuteronomio. En el capítulo 32 leemos el versículo 4. Él, Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Romanos, por favor, capítulo 3, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la palabra griega es dikaiosyne, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como decía recién, esta palabra griega difícil, ¿no? Dikaiosyne significa rectitud conforme a un estándar absoluto. Dios no actúa arbitrariamente. Todo lo que Él hace es justo, incluso cuando el hombre no lo comprende. Otra de las características de nuestro Padre Celestial, Dios es amor. El amor como esencia revelada. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra griega es ágape. Significa amor que da, amor sacrificial, amor decidido, amor espiritual. Juan, por favor, capítulo 3, versículo 16. Esto lo hice a propósito, encerrado entre corchetes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La figura literaria que Dios usa en estos corchetes es la hiperbolizanta, de tal manera para expresar su magnitud. Dios no solo ama, Él es amor en esencia y acción. Otra característica de nuestro Padre Celestial: Dios es veraz e inmutable. Dios no cambia ni miente. Números, por favor. Capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hebreos, por favor. Capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y quiero hacer una aclaración. Jesucristo es el fiel representante de Dios en la tierra. Y Jesucristo fue glorificado por Dios. Por eso, porque Dios lo glorificó, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta aclaración es importante. Jesucristo, después de ser glorificado, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, pero no es Dios. La palabra griega aletheia significa realidad sin ocultamiento. Tito, por favor, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Conocer a Dios es descansar en su fidelidad absoluta. Otra de las características que Dios es misericordioso y compasivo. Su trato con el hombre. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, la palabra griega es eleos, por su gran amor con que nos amó. La palabra griega eleos, que es traducida misericordia, significa compasión activa hacia el necesitado. Dicho de otra manera, misericordia es retener la ira merecida. Eso es lo que es nuestro Dios. Un Dios lleno de misericordia y de compasión. La figura literaria que yo los exhorto a que lean es todo Éxodo capítulo 34, donde hay acumulación de atributos para revelar o que revelan el carácter de Dios. La otra característica de Dios es que Él se da a conocer en Cristo a través de una revelación plena. Juan, por favor, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen. La palabra griega es eikon, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Observen esa palabra, primogénito. ¿Qué significa la palabra primogénito? El primero de muchos. La palabra griega, que es traducida imagen, eikon, significa manifestación visible de una realidad invisible.
Todo lo que Dios es se revela perfectamente en Cristo. Por esa razón, con toda autoridad, Jesucristo le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Jesucristo era Dios? No. Jesucristo era y fue y es el Hijo de Dios, el primogénito de toda creación. Cuando Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, lo que Jesucristo está enseñando es que todas las características que Dios es, yo las he manifestado por medio de amor, misericordia, compasión, poder, etcétera, verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante dividir correctamente la palabra de Dios y no hacer interpretaciones privadas. Otra de las características es que Dios es creador y soberano. Tiene autoridad absoluta. Génesis, por favor, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, Dios, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, la palabra aramea es barat, todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra hebrea bará significa crear de la nada, hacer existente o traer a la existencia algo que nunca existió. En el Nuevo Testamento, Dios afirma su soberanía total. La figura literaria que se usa es el lenguaje regio, trono, gloria y honra. La palabra escrita como medio de conocimiento real. Conocer a Dios correctamente. Oseas, por favor. Capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Romanos, por favor, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra conocer en griego es la palabra ginosko, que significa un conocimiento progresivo y relacional basado en verdad. Ginosko también es usado como el conocimiento por experiencia. ¿Se acuerdan? Nosotros aprendemos de nuestros errores. Sin palabra correctamente dividida, el concepto de Dios se deforma. Quiero llevarlos a una conclusión final para esta enseñanza. Dios no se conoce por intuición ni tradición, y mucho menos por emociones, sino por su palabra escrita que revela su naturaleza espiritual, su santidad perfecta, su justicia absoluta, su amor eterno, su verdad inmutable, su misericordia activa y su revelación plena en Cristo Jesús. Acompáñenme para ir terminando al libro de Jeremías en el capítulo 9 y comenzando a leer en el versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Queridos hermanos, amados de Dios, conocer a nuestro Padre por la Escritura preserva la fe, evita el error y produce verdadera comunión. Toda enseñanza que se aparte de la palabra escrita, correctamente dividida, termina fabricando un Dios a medida del hombre. Por último, chicos, yo deseo de todo corazón
Que esta enseñanza impacte tu corazón, abra tu entendimiento y te lleve a una comunión íntima con Dios Todopoderoso por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga abundantemente en este inicio de este año 2026 y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.